mayor amplitud, pero que lamentablemente por un tema de tiempo no podemos hacerlo. Pero son estos los derechos, por lo menos desde el punto de vista de la libertad, que han sido reconocidos y que han sido trabajados en su contenido por nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo solamente quiero darles un ejemplo a partir de un derecho para poder, digamos, mostrarles cómo construir un derecho fundamental o cómo construir válidamente un contenido y alcance de un derecho fundamental. ¿Okay? El derecho de acceso a la información pública y en general cualquier derecho, ¿sí? Ustedes cuando se enfrenten y cuando tengan que interpretar desde los derechos fundamentales o en relación a un derecho fundamental en concreto, digamos, yo les sugiero hacer lo siguiente. En primer lugar, ver qué tipo de reconocimiento tiene a nivel normativo. Tenemos que ir a la Constitución o al Tratado, o a la Constitución y al Tratado, y a la Ley de Desarrollo Constitucional para un poco advertir cómo está regulado, cómo ha sido reconocido. La Constitución hace la salvedad, por ejemplo, la seguridad nacional. Los tratados internacionales también hablan de seguridad nacional y también incluyen otros bienes necesarios a proteger, como la privacidad. La intimidad también es un límite al acceso a la información pública. Entonces, en primer lugar, ante cualquier derecho, primero ver las normas que regulan ese derecho. Lo que el tribunal ha llamado el bloque de constitucionalidad. Un término mucho más técnico, pero en sencillo es el bloque de normas que regulan el derecho. Y estoy hablando de normas no reglamentarias, sino de normas de desarrollo constitucional, de constitución y tratado. Y en segundo lugar, porque también, digamos, cada vez estamos más del tránsito de la legislación, o sea, en la época de Napoleón, los códigos marcaban el contenido de las instituciones jurídicas. Ahora estamos transitando de ese positivismo a esta jurisprudencialismo, por decirlo de alguna forma, donde la jurisprudencia desarrolla cada vez más y da más contenido y evoluciona las normas. Entonces, siempre es bueno, además de las normas, cuando uno va a analizar un derecho, ver qué ha dicho el Tribunal Constitucional en sentencias muy puntuales o a partir de algunas sentencias que pueda haber desarrollado sobre ese derecho fundamental. Hay innumerables sentencias del Tribunal sobre acceso a la información pública, sobre el derecho a la vida, sobre el derecho a la libertad personal, la flagrancia en general. Hay que revisarlos, o hay que tener en cuenta, por lo menos, esas decisiones del Tribunal Constitucional. Y ya, digamos, un análisis mayor implica también conocer qué decisiones de los órganos protectores de derechos humanos se han hecho. Como yo les digo, y como les dije en la sesión pasada, los órganos protectores de derechos humanos muchas veces tienen dos dimensiones de intervención. Uno es en los casos concretos, cualquier ciudadano va y menciona que se ha vulnerado su derecho humano al debido proceso, por ejemplo, sustentado en la Convención Americana, en el artículo 8 y en general. Y otro nivel de intervención, otra dimensión es cuando da criterios generales, interpretando el Tratado de Derechos Humanos. El Comité, por ejemplo, saca observaciones generales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU saca observaciones generales. Hay una observación sobre la libertad de expresión. El Comité de Derechos Económicos y Sociales hay unas observaciones sobre la educación y sobre la salud. Desarrollan el contenido del tratado. La Corte Interamericana emite opiniones consultivas. También hace un desarrollo. Y también emiten casos muy puntuales. Entonces, todo este, digamos, marco normativo y las decisiones de la jurisprudencia nacional e internacional son los que nos van a dar ese contenido y alcance del derecho. ¿Okay? Entonces, cuando estén frente a un derecho fundamental y tengan que analizar su contenido, sus alcances, la mejor forma de hacerlo es revisando el bloque normativo y las decisiones que se emitan al respecto. Y sin duda, como lo vamos a ver a continuación, el análisis de contenido siempre tiene que ser caso por caso. ¿Okay? Ahora, un segundo grupo de derechos son los derechos sociales y políticos. Y aquí no podemos ingresar a mencionar los derechos sin recordar qué tipo de Estado tenemos frente a este tipo de derechos. O sea, no somos un Estado absoluto, premoderno, no somos un Estado legalista puro, somos, como lo ha reconocido la propia Constitución y el Tribunal Constitucional, y lo ha desarrollado con mayor amplitud, somos un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué implica esto? ¿Qué debemos entender a partir de esta frase?
que somos un Estado social y democrático de derecho? En primer lugar, que no partimos de la idea de que estos derechos, ¿no?, son normas programáticas, es decir, opciones que tiene el Estado para poder, en la eventualidad de su presupuesto y en la eventualidad de su capacidad de dictarlas o desarrollarlas o garantizarlas. Ya está totalmente proscrito la idea de que los derechos sociales son derechos programáticos. Bueno, si el Estado puede, lo va a hacer. Si el Estado tiene la capacidad, los va a garantizar y les va a dar la vigencia que se requiere. Se parte de una situación mínima, o sea, hay mínimo. Ahora, el tema es, ¿qué es lo mínimo? Y eso implica un mayor y una profundización en la teoría general de derechos humanos, pero la idea es que hay mínimo, evidentemente, y luego lo vamos a ver en los casos de los derechos, esos mínimos que se tienen que respetar y que han sido reconocidos. Pero un condicionamiento de un Estado social y democrático de derecho es que el Estado está obligado a garantizar esos mínimos. No es que si puedo voy a dar la posibilidad de salud y educación. No, hay mínimos. Mínimos ya reconocidos y garantizados. Y en segundo lugar, el Estado, las políticas que adopte tienen que tener esa finalidad social, esa finalidad del principio de solidaridad. Luego vamos a ver qué representa lo social, pero el Estado tiene que adoptar medidas que guarden armonía con eso, con los fines sociales que está entablando. Entonces, cuando hablamos de Estado social y democrático de derecho, básicamente partimos de dos ideas. Una primera idea, que hay mínimos. Ya no estamos frente a normas programáticas, ¿no? Si el Estado quiere dar salud y educación, no. El Estado tiene que dar salud y educación bajo términos mínimos. Y en segundo lugar, que las políticas que adopte el Estado tienen que tener esa finalidad social. Tratar de albergar, siempre albergar a todos, dar, digamos, bajo ese mínimo mayores condiciones de salud, educación y en general los derechos que existen a nivel social. Hay obligaciones concretas entonces del Estado, obligaciones concretas que parten de ese mínimo. ¿Y qué es lo social? ¿Qué implica lo social? Y bueno, hay tres dimensiones sobre lo social. En primer lugar, es la posibilidad de establecer restricciones a los privados. No siempre, sino la posibilidad. Bajo esa posibilidad de poder, al llegar a finalidades sociales, pues se tiene que restringir a veces la actividad de los privados. En segundo lugar, el principio de solidaridad. Y esto siempre con la idea de corregir algunas deformaciones en el mercado, ¿no? Las situaciones monopólicas están totalmente proscritas en algunos casos, solo en algunos casos están permitidas y el Estado tiene que intervenir en protección del consumidor para que no se disparen los precios o para no, digamos, permitir abusos a los consumidores, por ejemplo. Y algo que complementa lo social y que cada vez está insistiéndose mucho más es el tema del uso sostenible de los recursos naturales en busca de un ambiente equilibrado. Para nadie es, digamos, un secreto que estamos cada vez con mayores altos índices de contaminación en el mundo. Digamos, la contaminación está haciendo, digamos, efectos muy, y la extracción misma de los recursos naturales y la indebida extracción de los recursos naturales está llevando a que el planeta en general se distorsione. Es raro que en algunas zonas tropicales haya nieve. Es raro que la proyección que existe en Lima es que vamos a llegar a 36, 38 grados en 4 o 5 años. Entonces, ya cada vez cuando uno va a la playa tiene que ir menos tiempo y usar protectores cada vez con mayor nivel de protección. Entonces, lo social también implica eso. O sea, cuando uno va a hacer, digamos, extracción de, por ejemplo, de madera, tiene que tener pues un respeto a los recursos para no agotarlos, para no malograr el pulmón que, por ejemplo, es la Amazonía del mundo. Entonces, esos son los condicionamientos sociales. No estamos frente a normas programáticas, hay obligaciones concretas de cara a ese mínimo que el Estado tiene que asegurar, y lo social implica restricciones, restricciones a privados, intervención del Estado en el mercado para evitar distorsiones del mismo, y sobre todo la posibilidad de hacer un uso sostenible de los recursos. ¿Okay?
Ahora, ¿qué derechos están reconocidos, por lo menos hasta el momento, a nivel normativo y jurisprudencial en los derechos sociales? Salud, educación, derecho al ambiente, las pensiones, el empleo, la libertad sindical y la huelga, ¿no? Ahora, cuando hablamos de salud, y aquí solo voy a tocar dos por el tema de tiempo. Cuando hablamos de salud, pues no solamente estamos hablando en la misma lógica de la vida, no solo la defensa, digamos, no solo el respeto que pueda tener el Estado frente al desarrollo de la salud o evitar las enfermedades de las personas. El Estado está obligado a desarrollar mínimos, y esos mínimos pasan por dar ciertas condiciones para que las personas puedan tener un acceso a los servicios de salud, y no a cualquier servicio de salud, sino cada vez se viene insistiendo, y esto lo viene reconociendo también la jurisprudencia, a servicios de calidad, ¿no? Y esto también a nivel de los órganos protectores de derechos humanos insisten mucho que la calidad tiene que ver con el tema de la disponibilidad y la atención adecuada en los establecimientos de salud. La disponibilidad en el sentido de que exista la oferta, ¿no? O sea, no es que tiene que haber, no puede haber, digamos, centros de salud muy lejanos a la persona. El Estado tiene que acercar cada vez y dar la mayor posibilidad de las personas a poder acceder a ciertos servicios de salud, y cada vez con mayor especialización y cada vez mucho más equipados. Y el tema de la calidad de la atención tiene que ver con la necesidad de que haya una mayor transparencia en la información de parte de los médicos, un buen trato. Ha habido casos muy puntuales a nivel de los derechos internacionales de derechos humanos que, por ejemplo, el Tribunal Europeo sancionó a un Estado porque un grupo de médicos trató indebidamente a una mujer que estaba dando a luz, y sancionó a ese país muy fuerte, y le llamó la atención y le obligó a hacer toda una campaña de sensibilización a los médicos de esa región, y en general a los médicos del país. Entonces se va avanzando a temas de calidad, ya no solamente que se me dé la posibilidad de acceder a un centro de servicio de salud, sino que ese servicio de salud sea de calidad, que pasa por un tema de atención, que pasa por un tema de una evaluación médica adecuada, y que pasa por ciertos condicionamientos mínimos que la jurisprudencia, por lo menos a nivel de derecho, se vienen reconociendo. En el tema de educación es casi una situación similar, ¿no? Ya no queda duda de que el derecho, por lo menos a la educación primaria, es gratuito, y que está el Estado obligado a brindar educación primaria. La discusión ahora es si la educación universitaria es gratuita, debe o no ser gratuita, o hasta qué nivel podría el Estado entrar a subvencionar educación universitaria. En fin, pero lo que no queda dudas, y el mínimo sería, es que la educación primaria es una educación gratuita, y no solamente en los términos de posibilidad de acceder a centros educativos, sino que, como ya les dije, el tema de la calidad está ingresando mucho en las decisiones que están tomando los órganos protectores de derechos humanos. Y en la calidad en el sentido de las mallas curriculares, en el sentido de la posibilidad de profesores, ya no estos profesores de miércoles como hay en la selva, o en algunos países, o en algunas zonas del interior. Y no sé si ustedes sabrán, pero los profesores de miércoles son porque se demoran en llegar 2 días, lo cual hace que lleguen miércoles, pero como tienen que regresar, se regresan ese mismo miércoles porque tienen que regresar para estar el fin de semana en su familia. Entonces al final solo se están los miércoles, son los profesores de miércoles. Entonces, situaciones de ese tipo no se pueden permitir de cara a la calidad que se busca en la educación. Son obligaciones mínimas. Cualquier niño peruano tendría la posibilidad de acceder a un servicio de educación. Pero no solo un servicio de educación, sino un servicio de educación de calidad, con profesores que estén en el horario completo. Y bueno, como le digo, hay mínimos. Nadie está exigiendo pues que sean el mejor colegio privado, pero hay mínimos que se tienen que respetar, y que la jurisprudencia viene insistiendo en cuál es esa calidad que se busca. Y bueno, el tema de la libertad sindical, la huelga, son derechos que sin duda también son importantes, son claves. Lamentablemente hubo un retroceso en el reconocimiento de esos derechos en la década del 90, básicamente a nivel legal. Ya estamos, creo que, mejorando algunas normas a nivel laboral, pero sin duda se necesita que en la aplicación misma de las normas también se garantice el ejercicio de los derechos. Ahora, los derechos, un tercer grupo son los derechos económicos. Y aquí también reconocer
digamos, partir por reconocer qué tipo de Estado tenemos en el ámbito económico, ¿no? El régimen constitucional económico, como algunos profesores lo llaman, o el régimen económico de la Constitución, como algunos lo mencionan. Y es una pieza clave, es muy importante conocer bajo qué lógica debemos interpretar a nuestros derechos económicos reconocidos en la Constitución a partir del Estado que se está adoptando. Sin duda, y se ha mencionado en diversas sentencias, que el Perú adopta una economía social de mercado. Y bueno, evidentemente de mercado, porque hay la posibilidad de comprar en el mercado cualquier producto, no hay, salvo algunas excepciones muy puntuales en restricciones al mismo. Me refiero a restricciones por temas de drogas medicinales, en fin. Pero en general en el mercado uno tendría la posibilidad de encontrar cualquier producto. Pero no solo estamos en una lógica de mercado libre, sino que estamos en una lógica de mercado que tiene un aspecto social, por eso se llama económico y social de mercado. Es un régimen que adopta el Estado peruano en la medida que es un Estado democrático y social de derecho. ¿Qué implica que estemos en una economía social de mercado? En primer lugar, que todos tenemos la posibilidad de desarrollar libertades económicas, ¿no? El poder comprar, adquirir propiedad, contratar, asociarnos, formar nuestras empresas, pero siempre con una responsabilidad social. O sea, no podemos ingresar alterando el mercado o generando situaciones de imposición sobre el mercado o tratando de buscar monopolios donde no debemos buscar. En fin, tenemos una responsabilidad social. Y lo social bajo estas tres dimensiones, ¿no? Que se nos puede restringir, que hay la posibilidad de tener, digamos, la obligación de generar el principio de solidaridad, es decir, pensar en todos en común y no solamente pensar en individualismo. Y el uso sostenible de los recursos. Cuando yo formo una empresa, tengo que tener esa responsabilidad social. Si yo voy a formar una empresa extractiva o voy a hacer una extracción de algún recurso natural, pues tengo que tener en cuenta el respeto a los recursos naturales, ¿no? Y el uso sostenible de los mismos. Entonces, eso es un ejercicio de libertad con responsabilidad social. Y en segundo lugar, la economía social de mercado, de manera muy breve y sucinta, implica que el Estado, pues, no es que haga de la vista gorda, no es que el Estado, pues, bueno, el mercado solito se va a regular, el mercado, yo no me voy a meter en el mercado va a dar la posibilidad de que las personas puedan, solito, el mercado va a lograr que el ciudadano o el consumidor adquiera un producto de calidad, que esté informado, y en fin, eso no. El Estado tiene, bajo una lógica de economía social de mercado, ciertas obligaciones. Primero, estar vigilante, siempre estar vigilante, ser garantista y corrector cuando haya distorsiones en el mercado. Tenemos Indecopi, que tiene esa tarea fundamental que el Estado asume de vigilar que no haya, pues, monopolios, que no se desinformen los consumidores, que haga las correcciones respectivas cuando sanciona alguna empresa por distintas vulneraciones al código de consumidor. Y en fin, hay toda una lógica del Estado asumir una labor de corrección. Entonces, no olvidemos que estamos en una economía social de mercado. El mercado no nos gobierna. El Estado tiene que vigilar y corregir las situaciones que van a vulnerar y que van en contra de las personas. Tiene que ingresar al mercado, por lo menos a manera de protector y vigilante. Y nosotros tenemos la libertad de desarrollar ciertos derechos, como vamos a ver, pero siempre con esa responsabilidad social que les comentaba anteriormente. ¿Y aquí qué derechos tenemos reconocidos o qué derechos son importantes reconocer? La propiedad, ¿no? En algún momento, hace algunos siglos, la propiedad era el centro de la evolución de las sociedades, ¿no? O sea, si uno no tenía propiedad, no votaba. Si uno no tenía propiedad, no era nadie, ni siquiera era ciudadano. Eso hace muchos años. Entonces la propiedad era, muchas veces, o ha sido en algunos años, en algunas épocas, el centro del ejercicio de otros derechos. Si uno no tenía propiedades, no votaba, no era ciudadano, y en fin, son estados muy antiguos. En la actualidad la propiedad tiene que ser visto
básicamente con la posibilidad de poder adquirir algún bien, en general mueble, inmueble, y siempre tener el respeto de esto social. O sea, yo no voy a querer adquirir pues una reserva arqueológica, o yo no voy a adquirir zona que está, digamos, protegida, una reserva natural. En fin, la propiedad tiene que respetarse. Yo no me puedo meter en propiedad ajena, el respeto a la propiedad ajena. ¿Okay? Entonces, ahora, parte del contenido de la propiedad, y eso es importante que lo sepan, es el dinero. Por ejemplo. El tribunal ha reconocido como parte del contenido de la propiedad el dinero. El dinero que cada uno pueda tener en el bolsillo es propiedad. Y de ahí, cuando analizó casos de pensionistas y analizó que había una, digamos, desmejora o una disminución de sus pensiones, lo que el tribunal hizo fue, además del derecho a la pensión, advertir que se estaba vulnerando la propiedad de sus pensionistas porque les estaban disminuyendo su pensión. La libertad de contratación, ¿no? Sin duda todos podemos contratar con quien nos parezca, personas naturales o jurídicas, siempre y cuando estemos contratando lo jurídicamente posible y cuando estemos contratando lo jurídicamente posible y lo válido. No podemos contratar sobre algo que no tenemos propiedad o no tenemos ninguna creencia. Yo no podría contratar con la doctora Villavicencio sobre Cristo que está sobre Chorrillos, porque ni ella ni yo somos propietarios. En fin, o sea, hay límites a la libertad de contratación y además hay la responsabilidad social, como el derecho de asociación. Todos podemos ahorita formar una asociación y poder, digamos, sacar nuestros estatutos y poder establecer reglas de conducta y establecer también cómo se va a sancionar a algún miembro que irrumpe con nuestro catálogo de valores. En fin, hay la posibilidad de asociarse. De hecho, el tribunal ha visto muchos casos de clubs, ha visto muchos casos donde se han analizado si la sanción que se daba a alguno de los miembros de ese club eran permitidos constitucionalmente o no, si habían seguido un debido proceso o no. Y en fin, el derecho es amplio a asociarse, pero siempre hay que respetar el ordenamiento constitucional. La libertad de empresa siempre ha tenido mucha colisión con el tema de la libertad, con otros bienes, ¿no? O sea, recuerdo mucho el caso de la calle de las pizzas y el horario, por ejemplo. En algún momento la municipalidad quiso restringir, sin duda hay un montón de casos, pero acá el caso puntual es que la municipalidad de Miraflores restringió el horario de, digamos, de estos comerciales, de estos centros, de estas empresas que estaban en la calle de las pizzas, y dijo, bueno, solo van a vender ahora hasta las 12 y como máximo a las 1, 3 de la mañana ya tienen que estar cerrados. Entonces ellos, digamos, alegando entre otros derechos la libertad de empresa, dijeron que eso iba contra su derecho fundamental y que ellos habían adquirido una licencia por un horario indeterminado, inclusive algunos tenían horarios hasta las 5 o 6 de la mañana, y que en realidad su fuente de ingresos era justo en esos horarios que les estaban cerrando. Ahora cada vez los chicos salen mucho más tarde, ¿no? O sea, ya las fiestas no empiezan a las 11, 8 de la noche, sino empiezan a la 1, 2 de la mañana. Entonces, si les cierran a ese horario, ellos consideraban pues, que en realidad era una quiebra de su empresa. Alegaron el tema de la libertad de empresa. En un primer momento el tribunal dijo que en la medida que no se les había hecho partícipes de la declaratoria de nulidad de sus licencias, ellos tenían la posibilidad digamos, de justificar el por qué tendrían que seguir funcionando a más allá de las horas que se había restringido. Y el tribunal les declaró fundada en un primer momento. Luego ya en una conversación de la municipalidad y estos dueños de estas empresas ya se llegó a un acuerdo más puntual. Entonces ahora uno va a la calle de las pizzas, pero después de las 3 de la mañana ya no atiende. Y en fin, o sea, hay ciertas restricciones también que se justifican la libertad de empresa. Y es el típico caso también cuando por temas de seguridad las municipalidades hacen labores de fiscalización y cierran locales, ¿no? Algunos bares, en fin. Y lo primero que alegan los dueños de estos bares, de estos sitios, es libertad de empresa. Yo tengo mi licencia de funcionamiento y yo tengo derecho a trabajar. Pero claro, evidentemente, trabajar dentro de lo jurídicamente permisible y dentro del rubro que te corresponde. Porque así como hay licencias de bares, estos bares en realidad no son bares, sino son prostíbulos clandestinos. Entonces, evidentemente eso no
no se condice con la licencia que le están dando. Entonces la libertad de empresa ahí se cae. Ahora, yo recuerdo mucho que hubo todo un boom de los amparos en este tipo de casos. Creo que todavía algunos amparos hay. Y que siempre dice que, bueno, finalmente de nada sirve que la fiscalización municipal llegue a ciertos lugares porque a través de una resolución judicial empiezan a abrir. Ahí habría que analizar bien si la motivación de las decisiones judiciales estuvo bien, qué tipo de licencia tenía, en fin, si el ejecutor o el fiscalizador municipal cumplió adecuadamente con el procedimiento preestablecido. En fin, hay que hacer todo un análisis de los casos. Y sin duda están los derechos de los consumidores. Todos los días, en cada momento compramos cosas, nos informamos sobre productos, estamos pensando en comprar cosas. Y ya el tribunal de Indecopi, los tribunales de Indecopi han marcado muchas pautas sobre cuáles son los derechos que se tienen que proteger y cómo se tienen que proteger. Tenemos un código de protección al consumidor. Hay procedimientos sumarísimos y un procedimiento un poco más laxo. Eso un poco por la materia. Pero en fin, es todo un mundo los derechos de los consumidores. Y bueno, finalmente tenemos los derechos procesales. En la misma lógica que como consumimos y compramos todos los días y en algún momento de nuestra vida, nosotros nos sometemos a la administración para que ellos adopten una decisión. Uno cuando se jubila va a hacer un trámite para pensión. Cuando uno quiere, digamos, reclamar por algún pago de arbitrios, tiene que presentar su reclamo. Y puede eventualmente también llegar a un proceso judicial. Indebidamente algún delito o alguna estafa y yo quiero pues denunciar a una persona, en fin, estamos sometidos e ingresamos al sede administrativa y al sede judicial. Y entonces cuando participamos en estos mecanismos heterocompositivos de toma de decisión, porque eso es en término técnico, son mecanismos heterocompositivos de resolución de conflictos, nosotros como ciudadanos tenemos derechos. No es que vamos a, como les decía, en un estado premoderno, bueno, acatar lo que diga el Supremo Rey. Yo presenté mi reclamo y a ver si sale. No. Presenté mi demanda en la vía civil, penal, laboral y a ver si sale. Hay la necesidad de, digamos, garantizar ciertos derechos cuando una persona se somete, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Y ahí tres derechos, o digamos tres grandes ámbitos muy puntuales que ameritarían, de hecho el debido proceso fue un curso el año pasado, que ameritarían un poco reflexionar sobre lo mismo. El debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y las garantías judiciales que también son extensibles en la medida de lo posible al ámbito administrativo. ¿Qué diferencia hay entre debido proceso y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Bueno, digamos en simple, es que el debido proceso es cuando yo ya ingresé a la instancia administrativa o a la instancia judicial. Yo ya estoy dentro y ya se está por resolver lo que yo estoy pidiendo o estoy por esperar la decisión judicial. Pero la tutela jurisdiccional va un poco más atrás y es la posibilidad de yo acceder a la instancia administrativa o a la instancia judicial, en este caso a la instancia judicial. Es la posibilidad de acceder a la justicia. Eso incorpora la tutela jurisdiccional. Ahora, yo no les voy a negar que a nivel de doctrina hay posiciones que dicen que son lo mismo. Yo no les voy a negar que a nivel de doctrina critican mucho que el Estado haya adoptado estas dos categorías cuando solo se puede haber quedado con tutela o solo con debido proceso. Pero en fin, la diferencia jurisprudencialmente hablando a nivel del tribunal es ese. El debido proceso es cuando yo ya ingresé a la sede administrativa o a la sede judicial, y la tutela jurisdiccional me permite, o va un poco más atrás, y es la posibilidad de acceder a la sede administrativa o a la sede judicial. Ahora, complementariamente a eso, hay garantías judiciales reconocidas en nuestra Constitución y que el tribunal también ha ido perfilando. Uno, por ejemplo, tiene que ver con la independencia judicial. Nosotros queremos que el juez que va a adoptar nuestra decisión frente a la causa sea lo más independiente posible, no esté parcializado, no esté condicionado, no tenga nada que ver con la otra parte, hay una independencia real.
Hay otro componente de la independencia que tiene que ver con el estatuto del juez, que es temas institucionales, remunerativos, en fin. Pero la independencia de cara a la decisión que se va a adoptar tiene que ver con la imparcialidad. La exclusividad de la función judicial también es algo importante, o sea, salvo la docencia, los jueces no pueden indicarse otras cosas. La inamovilidad de los magistrados, que digamos es el principio general, pero la excepción es la posibilidad de ratificarlos cada 7 años, perdón. Ellos cada 7 años, los jueces cada 7 años se someten a una evaluación para ver si son ratificados o no, pero digamos la regla es que son inamovibles, por lo menos durante esos 7 años. La permanencia del magistrado en el servicio, que está muy relacionado con el tema de brindarles estas posibilidades de ascender, con las posibilidades de poder acceder a otros cargos, e ir promocionándose. La igualdad de armas es en la medida que si yo voy con dos, digamos, si yo estoy demandando a una persona, no sé, si me ocurre por estafa, a mí se me tiene que dar las mismas posibilidades que a la otra persona que se está defendiendo. Y si yo estoy, por ejemplo, haciendo un proceso civil por prescripción adquisitiva, es decir, para lograr el título de propiedad, porque estoy en un terreno que no tengo título, pero estoy más de 14 años y necesito el título de propiedad, se me tiene, y aparece un supuesto dueño en el proceso, se tiene que dar la igualdad de armas. O sea, el juez tiene que dar la posibilidad de que ambas partes puedan sustentar las armas con las que tienen, las pruebas que tienen. No se puede, digamos, dar mayores condiciones a uno que al otro. Y bueno, la posibilidad de la imposibilidad de poder reformar negativamente la pena tiene que ver con que si ya me sancionaron por 15 años, el tribunal que va a revisar esa sanción no puede ponerme 20. Ahora, aquí en sede administrativa el tribunal ha dicho que sí es posible agravar la sanción, pero en materia penal está proscrita la posibilidad de agravar la sanción. Si un juez dijo 15 años, la sala no me podría poner 25. Puede confirmar los 15 o bajar. En sede administrativa es distinto. Ahí sí, por una justificación distinta, porque los derechos que están en juego son a veces mucho más disponibles, y en fin, sí se permite hacer ese agravamiento. Pero, una pregunta. Sí. Entonces, ¿por qué cuando vemos las noticias en televisión, dice, ¿no? El fiscal apela la sentencia? Cuando el fiscal apela la sentencia porque no está conforme con esa sentencia de esa persona, entonces busca que lo sentencien a más años. Claro, por lo general, cuando hay apelaciones, o sea, la regla es la siguiente. Cuando ya me dieron una sanción y esta queda consentida, yo no puedo, o sea, por un tema de revisión no se me puede dar mayor pena. Pero cuando todavía está en giro la decisión, o sea, se está, digamos, el proceso abierto, lo que busca el fiscal básicamente es que la sala pueda emplear otros argumentos para poder elevar la sanción. Y muchas veces tiene que ver básicamente con temas de reparaciones en el ámbito civil, y en fin. Ahora, pero no se puede, digamos, hacer un agravamiento total de la pena. O sea, eso no está prohibido en tema penal. Disculpe usted, no, pero me parece insensato que solamente un fiscal apele solamente por una, ¿cómo se dice? Económico, la reparación civil. Me parece no. No, le digo que por lo general, lo que puede hacer la sala es determinar que el juzgado pueda emitir una nueva sentencia. Y cuando emite una nueva sentencia sí puede determinar una nueva pena. Es un apelante. Claro, pero o sea, apelando, por ejemplo, yo soy juez, y usted como fiscal dice, yo no estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado el doctor, que es de 10 años. Entonces, la sala le ordena a ese juez que emita otra sentencia. Y ese juez, al emitir otra sentencia, yo puedo dar más años. Siempre y cuando la sala sea conveniente de que el juez esté equivocado o piense de que el delincuente debe recibir más pena. Claro, pero la sala de por sí no puede aumentar la pena. Eso es como regla. Ahora, evidentemente hay supuestos de excepción. Creo que en algunos temas de delitos muy graves sí se permite el agravamiento de la pena, pero la regla en materia penal es esa, ¿no? O sea, que la sala de por sí no puede agravar. Lo que tiene que hacer es exigirle al juez que agrave la pena. ¿Okay? Ahora, y bueno, y ya solo para terminar, vamos al tema del debido proceso.
Como le dije, esto fue un curso del año pasado. Y en la misma lógica del acceso a la información hay que llenar de contenido el derecho, hay que ver dónde está reconocido, hay que ver las decisiones que ha adoptado el Tribunal Constitucional en relación a este derecho, inclusive el Código Procesal Constitucional, que sería un poco la norma de desarrollo, en este caso lo ha reconocido como un derecho constitucional, expresamente hablando. Y eso es un primer marco que es el bloque normativo que regula este derecho. Ahora, ya yendo al tema del análisis o el contenido jurisprudencial, en las decisiones del Tribunal Constitucional se ha dicho, o se ha dado la característica que el debido proceso como derecho tiene tres dimensiones, tres características que hay que tener en cuenta. Uno es que su efectividad es inmediata, o sea, no hay que esperar que haya una norma de desarrollo, una norma de procedimiento. Esa norma complementa el ejercicio del derecho al debido proceso, porque el derecho al debido proceso de por sí ya puede ser efectivo inmediatamente. En segundo lugar, es un derecho de configuración legal en la medida que la ley puede complementar, y hay que tomar en cuenta lo que establece la ley, pero no de cara al ejercicio, sino de cara, no de cara a la configuración o al reconocimiento del derecho, sino más de cara al ejercicio del derecho. ¿Okay? El derecho existe, se puede ejecutar, efectivamente se puede hacer una ejecución inmediata, pero hay que tomar en cuenta la ley para ver cómo hay que ejercitarlo. En sede administrativa tenemos la ley de procedimiento administrativo, y hay que ver ahí los condicionamientos de la impugnación, los requisitos que uno tiene, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal. Estamos en un proceso de aplicación de nuevas normas procesales en el ámbito penal. Entonces, hay que siempre revisar esas normas que regulan el procedimiento. Y luego, el clave es un tema que es un derecho de contenido complejo. No hay una definición, y en general los derechos pasan por esto. No podemos decir que el derecho a la vida es esto y que el debido proceso es esto. Podemos decir que existen esos derechos, que existe un reconocimiento normativo de esos derechos, pero el contenido casi siempre se da en los casos concretos y casi siempre se da a partir de esta construcción del bloque, a partir de esta construcción de la jurisprudencia. O sea, no olviden eso. O sea, no es que ya existe un derecho tasado, y no existe un derecho tasado tal cual en su contenido, en la medida que estamos evolucionando constantemente. El debido proceso era un derecho solo judicial, pero ya la evolución ha hecho que ingrese a sede administrativa y se reconozca cada vez con mayor fuerza que en sede administrativa hay debido proceso, que en las relaciones entre privados, estas asociaciones, si formáramos una asociación y quisiéramos sacar a algunos de sus miembros, se tiene que respetar el debido proceso. Entonces, el debido proceso ha ampliado sus horizontes, y eso ha sido parte de la evolución normativa y jurisprudencial. Entonces, todos los derechos pasan por lo mismo. La vida antes solo era respeto, ahora es calidad de vida, y lo positivo de la vida lo va llenando de contenido la jurisprudencia. Por eso, no basta quedarse con las normas, hay que revisar la jurisprudencia. Aquí solo para mencionar, el debido proceso según la Corte Interamericana es la mejor posibilidad para hacer valer los derechos, ¿no? Además genera condiciones de igualdad procesal. Es la única forma o el mecanismo más importante para buscar soluciones justas, ¿no? Porque lo que se busca finalmente al resolver un conflicto es llegar a la justicia europeana, no se olvide. Y evidentemente la evolución del debido proceso, además de su amplitud en los ámbitos, va reconociendo ciertas categorías que tienen que ver más con nuevos derechos procesales, ¿no? Por ejemplo, yo les decía el tema de la autoincriminación. Si nosotros revisamos nuestras normas, no está el derecho a la autoincriminación, el derecho a la prohibición de autoincriminarse como un derecho fundamental. Pero si vamos a los tratados internacionales o a las decisiones de los órganos, ya se viene reconociendo ese derecho a la imposibilidad de autocriminarse. Entonces, es un derecho, por ejemplo, que se viene reconociendo a partir de esta evolución. Y en fin, se da esto en el caso del debido proceso y en general en todos los derechos, esta expansión horizontal en cuanto a ámbitos y esta expansión vertical en cuanto a contenido. La
jurisprudencia va llenando contenido, no se olviden. A partir de los casos puntuales se van encontrando cada vez más contenido. Y entonces, y solo para finalizar esta sesión, lo que hemos hecho el día de hoy es un vistazo general a todos los derechos que existen. He tratado de darles algunos ejemplos muy puntuales a partir de algunos derechos. Hubiera sido, digamos, poder analizar caso puntual, pero como ustedes ven, el tiempo siempre nos gana. Pero no olvidemos que el test de proporcionalidad y el test de igualdad son guías metodológicas usadas por el Tribunal Constitucional y por los tribunales constitucionales en el mundo para evaluar niveles de injerencia y evaluar la constitucionalidad de injerencia en los derechos fundamentales. Entonces, siempre que estén frente a una situación de evaluación de esa injerencia, yo los invito a ir analizando paso por paso para poder, digamos, interpretar adecuadamente si es que esa injerencia es constitucionalmente válida o no es constitucionalmente válida. En segundo lugar, nuestra Constitución reconoce distintos tipos de derechos, pero como ya les dije, no es que esa clasificación responda a que los derechos son diferentes o que son de distinta naturaleza y característica. No, los derechos son uno solo, responden a características similares. De ahí que esa clasificación de primera generación, segunda generación es solo pedagógica. De ahí que no se puede decir que los derechos económicos y sociales son normas programáticas y en realidad no derechos fundamentales. Como por ejemplo en España, que se dice que solo los del título 1, bueno, cada vez se va dejando de lado eso, pero solo los del título 1 son derechos fundamentales porque dice que son derechos fundamentales y los demás no. Eso está totalmente claro que ya no es así. Y entonces, cuando analicemos el contenido de un derecho fundamental, tenemos que tener en claro su reconocimiento normativo, a partir de que tienen una naturaleza y características semejantes, y que para yo hacer una adecuada comprensión de su alcance y contenido, tengo que revisar las normas y la jurisprudencia. Entonces, yo espero que haya podido ser totalmente claro, que hayan podido también un poco, y les agradezco mucho por las preguntas, porque también uno aprende mucho con eso. Estamos terminando, sí. Disculpe, doctor, una última pregunta. Usted está hablando de la jurisprudencia. Dígame, en un proceso judicial, ¿es obligatorio que el juez, por ejemplo, si soy el demandado, por ejemplo, apelo a una jurisprudencia, es necesario que el juez se apegue a esa jurisprudencia para declararme inocente, por ejemplo? ¿No puede dar un fallo contrario a esa jurisprudencia? Y si da un fallo contra esa jurisprudencia, ¿qué deviene posteriormente en el ámbito judicial? Sí, muchas gracias por su pregunta, porque eso me permite, lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver aquellos que participen en el curso de Derecho Procesal Constitucional con mayor detenimiento, los tipos de sentencia que emite el Tribunal Constitucional. Pero digamos, la regla es clara, ¿no? Una decisión judicial implica una solución para un caso concreto. Si esa decisión, digamos, se hace extensible por un órgano competente para hacerlo extensible hacia los demás casos, esa decisión puede adquirir la categoría de precedente. Ahora, distinto es cuando una decisión que se adopta en un caso concreto se repite en varios casos. Si se repite en varios casos, eso es lo que se menciona como jurisprudencia reiterada. Entonces, estamos básicamente, y ahorita solo les voy a decir tres categorías porque luego hay el estado de cosas inconstitucionales, que eso lo vamos a ver en el curso de Derecho Procesal, pero esas tres categorías no lo olviden. Entonces, cuando hay una resolución judicial de un caso, ese caso solo es vinculante para ese caso. En efecto, si es que hay una reiterancia de esa decisión, evidentemente hay que el juez tiene que respetar la jurisprudencia reiterativa. Ahora, respetar en el sentido de que si no tiene la posibilidad o el caso no amerita variar digamos, de la decisión que se ha adoptado, porque hay una reiterancia de casos semejantes y tiene que, digamos, responder, el juez puede apartarse válidamente, pero tiene que justificar. Distinto es el caso, ya que un poco viene la discusión, cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, genera un precedente. Es decir, resolviendo un caso puntual, dice, a partir de ahora
este caso sirve como precedente, o la decisión que se adopte en este caso sirve como precedente para todos los demás casos. Ahora, ¿qué hacer en ese caso? El juez puede apartarse de un precedente, la administración puede apartarse de un precedente. Yo personalmente creo que por un tema de jerarquía, la administración ni el juez pueden apartarse de este precedente, porque ese precedente deja de ser una decisión judicial, se convierte en una norma. ¿Y quién puede cambiar una norma? Simplemente aquel que emite, aquel que es competente para emitir una nueva norma. Entonces, cuando son precedentes, la regla es que se tienen que cumplir, y la decisión que se va a adoptar en un hecho muy semejante frente a un precedente ya existente, se tiene que respetar el precedente. Distinto es el caso cuando son jurisprudencia reiterativa, ¿no? Donde sí yo válidamente como juez me puedo apartar, porque de repente el caso no es semejante. Yo puedo justificar que el caso no cumple con las mismas características de los casos anteriores. Entonces yo motivo, juez, administración, y me aparto de la decisión que estoy adoptando. Y sin duda, si solo hay una decisión, con mayor razón el juez se puede apartar. Siempre está que el juez tiene que motivarse. Ahora, van a escuchar muchas veces que inclusive los precedentes también los jueces podrían apartar. Pero como le digo, yo de un tema muy personal, yo creo que no, porque ya dejan de ser decisiones judiciales y se convierten en normas. Y como son normas, quien dicta una norma solo puede ser quitado por otra norma. Pues tendría que variarse de precedente. Sin duda la motivación puede hacer que los jueces puedan salirse de alguna forma del precedente, pero siempre respetando su contenido básico. Pero en jurisprudencia reiterativa y en casos puntuales no se puede imposibilitar al juez a que se pueda retirar de la decisión que se ha tomado. Basta que motive adecuadamente. ¿Ok? Si no hay alguna otra pregunta. Sí. Para tenerlo más claro, sería un precedente vinculante cuando en la misma sentencia se establece explícitamente que esa resolución es un precedente, como en el caso cuando hablamos de la Corte Interamericana, el caso de Almenara Bryson, no sé si han escuchado, que hablan sobre el debido proceso, se estableció y acá el Tribunal Constitucional tuvo que respetar, ¿no? Claro. Ahora, ahí es un tema, sí, muchas gracias por la pregunta, porque esto cruza un poco con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué nivel de obligatoriedad tienen las decisiones de los órganos protectores de derechos humanos? En el sistema interno queda completamente claro, y esto lo dice el propio Código Procesal Constitucional, que cuando el tribunal dice expresamente en su decisión que eso es un precedente y se tiene que cumplir. Pero ¿qué pasa con las decisiones de los órganos protectores de derechos humanos? Ahí se está ante las mismas reglas de la jurisprudencia reiterativa y los precedentes. No. Lo que pasa es que estamos frente a una decisión, yo lo considero judicial, pero que no tienen esa naturaleza legal de hacerlos vinculantes necesariamente para todos los casos, solo para el caso puntual. O sea, en el caso puntual de los magistrados que fueron reincorporados, se tiene que cumplir porque para ese caso se aplica. Pero esos condicionamientos, esos considerandos, tienen que necesariamente cumplirse o acatarse tal cual en otra decisión, tendríamos que evaluar el otro caso. O sea, no cumple la misma función de un precedente, porque el precedente es otra cosa. El precedente se convierte en norma. Lo que se hace en los órganos protectores es jamás se convierte en norma su decisión. Se convierte básicamente en una decisión, es una decisión judicial y sigue siendo una decisión judicial. Obligatoria sin duda. Para el caso concreto, sin duda, pero no puede ser catalogado como precedente. Eso es un término mucho más coloquial, pero nunca deja de ser, o no se convierte en norma, como sí se convierten las decisiones del Tribunal Constitucional por efecto de las normas del Código Procesal Constitucional. No sé si por ahí estaba alguna otra pregunta. No, sin duda. Bueno, yo les agradezco mucho. Agradecemos al doctor gracias a ustedes por su presencia y los esperamos en el siguiente curso. Gracias.